Ahora veamos sobre las macros de símbolo. En ePlan, estas macros están pensadas como un complemento de las bibliotecas de símbolo. Estas macros agrupan varios símbolos o objetos que representan una unidad lógica formando un solo objeto. Entonces, para nosotros crear una macro, primeramente vamos a diseñar, ¿no? como si fuese un símbolo. Entonces vamos a aprovechar acá este espacio para nosotros crear nuestro símbolo y luego nuestra macro. Entonces acá vamos a ir acá en insertar, vamos a ponerle acá un símbolo y vamos a crear una macro, por ejemplo, de una PT100. Vamos a buscar acá una resistencia. Esta resistencia que es modificable y lo vamos a seleccionar, ¿no? Selecciono ahí la resistencia, con el tabulador cambio su orientación. Ahí me parece bien y lo vamos a ubicar por ahí. Entonces vamos a ponerle ahí que sea PT100 y le doy en aplicar, luego en aceptar. Listo. Ahora también nosotros vamos a insertar lo que serían pues los bornes. Vamos a ver unos bornes, por ejemplo este de acá. Le vamos a dar en aceptar. Luego nuevamente con el tabulador cambio entre sus variantes y vamos a ponerlo por acá. Ahí. A este lo voy a llamar B1. Al de acá lo voy a poner B2. Y a este de acá le voy a poner A. Ok. Y bueno, acá nosotros también le podemos cambiar de repente su designación. Ya eso depende de cada uno. Entonces vamos a hacer las conexiones acá internamente. Vamos a poner acá esta conexión. Con tabulador cambiamos acá. Acá también vamos a conectar acá. Listo, ahí. Ahora sí, también acá me falta conectar de este punto acá a este punto de conexión. Y para ello vamos a utilizar una pieza T con sentido hacia la izquierda. Entonces vamos a seleccionar acá la pieza T hacia la izquierda. Seleccionamos ahí y listo. Entonces ya tendría acá por decir, mi nuevo símbolo, mi esquema. Vamos a encerrarlo todo esto dentro de un rectángulo. Y selecciono ahí. Y listo. Ahí tenemos mi símbolo, ¿no? Ahora sí, esto para guardarlo así como una macro. Entonces vamos a seleccionar todo. Y primeramente vamos a en editar, acá en otro lo vamos a agrupar. Y listo, ya tenemos todo agrupado. Cuando yo lo agrupo todo, yo ya lo puedo modificar y mover como si fuese uno solo todos los elementos. Vamos a crear la macro. Para poder crearla, nosotros seleccionamos el componente, el símbolo, todos los componentes acá. Y le puedo dar clic derecho y acá en decirle en crear macro de ventana símbolo. O también puedo ir acá en editar. Y acá en crear macro de ventana símbolo. Entonces selecciono ahí crear macro de ventana símbolo. Y aquí me sale el cuadro de diálogo para nosotros guardar ya esa macro. Entonces acá selecciono donde yo voy a guardar. Entonces yo aquí le voy a poner la ruta que viene por defecto ya y le voy a poner el nombre de
acá, bueno, ya de PT100, ¿no? Y le doy aquí en guardar. Luego digo que es el tipo de presentación en multipolar, y la variante le vamos a poner variante A. Acá en descripción, bueno, si yo quiero le pongo la descripción. Luego acá en extras vamos a definir el punto de captura, que vendría a ser como el punto de inserción. Vamos a seleccionar de momento este punto, y ya tendría todas, digamos, la configuración necesaria para crear la macro. Y le vamos a dar en aceptar. Y listo. Ahora si yo quiero, bueno, ya puedo borrar esto. Y para nosotros poder insertar la macro, vamos acá en la barra de menús, ponemos acá insertar y ponemos acá macro de ventana símbolo. Seleccionamos acá la macro, la PT100 que habíamos creado, y le damos en abrir. Y listo. Ahí, como vemos, el punto de inserción me selecciona el que habíamos indicado, ¿no? Y lo ubicamos en donde nosotros lo necesitamos. Por ejemplo, lo vamos a ubicar ahí. Luego le vamos a decir, bueno, de momento le vamos a decir no modificar y listo. Y ahí tendríamos haber insertado ya nuestra macro. Vamos a crear ahora otra macro, pero de otra variante de esta misma macro. Podemos partir, por ejemplo, de esto ya. Vamos acá en editar, en otro, y lo vamos a... Bueno, acá primeramente vamos a agregar... Aquí vamos a activar unas herramientas, editar gráfico, y listo. Hemos seleccionado ya todos los símbolos y le vamos a dar acá de reflejar. Seleccionamos un punto y ahí ya hemos puesto, como decir, en reflejar. Entonces yo todo estos símbolos lo quiero guardar ya como una macro, otra variante, y le vamos acá a dar nuevamente clic derecho y crear macro de ventana símbolo. Entonces le vamos a dar la misma dirección y acá le vamos a poner en la misma macro, el mismo nombre que habíamos creado anteriormente, guardar, que sea multipolar, pero acá le vamos a decir que ya es una variante B. Listo. Acá nuevamente le vamos a definir el punto, vamos a decirle que sea el de acá, pero ya es una variante B y le vamos a decir en aceptar. Y listo, ya se ha creado la otra variante de la misma macro. Vamos a eliminar esta. Ahora sí, vamos a insertar nuevamente la macro. Entonces vamos acá en insertar, le decimos macro de ventana símbolo y buscamos, seleccionamos la macro, le damos en acá. Yo también puedo visualizar, activamos acá con el check en vista previa y ahí podemos observar, ¿no? Ahí tenemos todo el esquema y el punto de inserción. Entonces selecciono esa macro y le digo en abrir. Y listo, ahí tenemos la variante A que habíamos creado al inicio, y como siempre con el tabulador seleccionamos la otra variante y ahí tenemos la variante B. Ahí tenemos la variante A y la variante B, solamente con el tabulador. Si tuviéramos más variantes, ahí iría recorriendo todas las variantes que tendríamos disponible. Entonces, por ejemplo, ahí seleccionamos esta variante, le decimos en aceptar y podemos ahí seleccionar, por decir ahí, digamos, la otra variante, ¿no? Entonces yo ya puedo, por ejemplo, acá de repente hacer unas conexiones y listo. Y así ya tendría yo creada ya mis macros. Ahora veamos sobre las opciones de texto que tenemos disponibles para nosotros insertar en nuestros esquemas. Tenemos lo que son los textos simples y lo que es un texto de función. Un texto de función es inteligente, en cambio un texto simple es algo que se coloca libremente. Para insertar un texto podemos ir rápidamente acá a nuestra barra
en esta barra izquierda y tenemos acá donde dice texto. O también podemos ir en nuestra barra de menús, en la parte de insertar, y tenemos acá gráficos y tenemos acá la opción de texto. O si no, una forma mucho más rápida es a través del teclado con la tecla T. Presiona la tecla T y me da ya la opción de insertar un texto. Entonces aquí nos aparece el cuadro de diálogo en donde nosotros vamos a tener lo que son las propiedades del texto. Y aquí nosotros, si acá tengo para nosotros decirle si quiero que sea un texto de función, del circuito. Entonces les vamos a dar acá, le vamos a poner el check y nosotros ya le vamos a decir que lo que yo voy a ingresar va a ser un texto de función del circuito. Si yo no le diera el check, diría que es simplemente un texto normal, un texto simple. Entonces acá vamos a trabajar que es un texto de función del circuito y vamos a poner acá un texto, por ejemplo acá motor eléctrico. Listo. Y le vamos a dar en aceptar. Y como vemos, aquí ya nos aparece el texto y solamente me está esperando para nosotros darle donde lo vamos a ubicar. La primera observación que podemos ver es el color. Los colores de texto de función presentan es un color medio rosa. Y ahora tenemos que ver lo que son los puntos de referencia. Para nosotros ver los puntos de referencia podemos presionar lo que es la tecla I y ahí podemos ver ya los puntos de intersección. Para nosotros, si no, otra opción para ver los puntos de intersección es ir acá en la barra de menús, en la parte de ver, y aquí tenemos los puntos de inserción. Estos puntos de inserción tenemos que nosotros tenerlos alineados tal cual como lo podemos observar acá. Por ejemplo, acá este fusible percutor, tenemos acá este punto de inserción y está alineado con el punto de inserción del siguiente fusible percutor, y así también está con el guardamotor, los contactos, el relé y también acá del motor. Entonces este texto también lo vamos a alinear y tenemos que fijarnos que esté alineado con el circuito. Aquí en ePlan nos referimos, para ver lo que es un circuito vamos a ir acá en la parte de ver y vamos a poner acá en circuitos y ahí vemos que nos aparecen unas líneas verticales y podemos ver que cada uno de estos componentes están dentro de un circuito, un circuito, ¿no? Entonces este texto también lo vamos a ubicar dentro del circuito y que esté alineado a los puntos de inserción de los demás componentes. Entonces lo vamos a ubicar, por ejemplo, por acá. Vamos a poner acá y ya estaría ubicado. Entonces vamos a eliminar este de acá. Y luego si nosotros seleccionamos acá un dispositivo, por ejemplo este motor, y vamos aquí a sus propiedades y vamos acá, nos vemos que no tiene un texto de función, por lo cual nosotros le vamos a agregar la propiedad acá y vamos a ponerle acá como filtro la palabra texto y vamos a seleccionar acá texto de función automáticamente. Le vamos a dar en aceptar y vemos como ahí ya nos ha seleccionado automáticamente el motor eléctrico, ¿no? Entonces le vamos a dar en aplicar y le damos en aceptar. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, por acá este relé, ya vemos que también acá ya tiene el texto de función automáticamente y acá está el motor eléctrico, ¿no? Listo. Pero por ejemplo, si nosotros seleccionamos acá este fusible percutor, también acá me dice que está con el motor eléctrico, ¿no? Pero yo quiero acá cambiarle, ponerle un texto de función completamente independiente. Yo le voy a decir que sea interruptor de distribución, por ejemplo. Yo le voy a poner ahí interruptor de distribución
Le damos en aplicar y aceptar. Y vemos ahí como ya nos apareció acá el texto, ¿no? Este texto es independiente. Entonces, como vemos, cuando nosotros asignamos este texto de función, vemos se asigna a todos los componentes que están en el circuito ese texto de función como si fuese de forma general. Si vemos acá, vamos a ver acá este contacto, acá vemos el texto de función, el motor eléctrico, y si vemos acá este otro contacto, su texto de función no tiene, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver la utilidad de un texto de función que se agrega a todo un circuito. Ahora nosotros también para ver acá vamos a ver las propiedades de este texto de función. Aquí en formato, acá nosotros podemos cambiar el tamaño de fuente, el color y la alineación. Esta alineación es referente a su punto de inserción. Como vemos acá, su punto de inserción está en la parte de abajo a la izquierda. Nosotros también lo podemos cambiar y, por ejemplo, decirle que esté abajo centrado. Le vamos a dar en aplicar y vemos cómo se ha cambiado, ¿no? Acá vemos que su punto de inserción se ha puesto en el lado abajo, pero centrado. Entonces aquí vamos a cambiarlo nuevamente, ya que es mejor tenerlo en la parte, en su formato original, que esté abajo y a la izquierda. Y listo. Ahora vamos a insertar, por ejemplo, lo que es un texto simple. Por ejemplo, vamos a poner acá. Y listo, le vamos a dar en aplicar y aceptar. Y ahí vemos cómo tenemos el texto, ¿no? Y es como podemos ver, es un texto un poco largo. Acá. Entonces, una forma para que nosotros queramos que una parte del texto pase a la siguiente línea, podemos ubicarnos, por ejemplo, acá. Yo quiero que acá presiono con la tecla control y un enter y ya lo paso a la parte de abajo. Le damos en aplicar y vemos como ya se pasó a la parte de abajo. Pero esto no es la forma correcta, o mejor dicho, la forma más adecuada. Para esto vamos a ir aquí en formato, pero primeramente vamos a corregir esto, dar en aplicar, y aquí vamos a ir en la parte que dice en formato, y en formato, dentro de formato vamos a ir en la que dice en cuadro de bueno, acá tenemos también lo que es el cuadro de texto. Si yo quiero, por ejemplo, dibujarle un cuadro al texto, un rectángulo, por ejemplo, le vas a dar en aplicar y vemos cómo se ha dibujado un rectángulo. Yo también le puedo poner, yo quiero, por ejemplo, una elipse, le doy a aplicar y vemos cómo se ha formado una elipse, ¿no? No se ve tan interesante, o por ejemplo de una forma ovalada. Ahí tenemos un cuadro de forma ovalada. Entonces le vamos a dejar simplemente, le vamos a decir que no y listo. Y a lo que queremos llegar es acá en la parte que dice cuadro de posiciones. Nosotros vamos a decirle que queremos activar el cuadro de posiciones, y este es cuando nosotros, por ejemplo, no queremos que ese texto que nosotros hemos ingresado esté limitado por un recuadro. Entonces acá ya nosotros le estamos indicando que esté activado, y acá le podemos decir que sea un rectángulo, y nosotros acá le damos ese ancho y esa altura a ese rectángulo. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar en aceptar, y yo lo puedo acá también manualmente hacerlo más pequeño o también hacerlo un poco más grande.
¿ya? Pero yo le puedo también decir que yo quiero que el ancho de texto sea fijo, y le doy en aplicar y vemos como ya el texto se acomoda a ese cuadro. Y yo también le puedo decir que la altura también sea fijo, ¿no? Entonces yo le doy en aceptar, yo lo puedo modificar manualmente, pero ya el texto se va a ver limitado por el recuadro. Si lo hago algo más pequeño, ya vemos cómo la información se empieza a perder. Si lo hago más pequeño ahí, ya no se llega a mostrar, ya no se llega a observar. Entonces yo tengo que agrandarlo acá para poder ver ya todo el texto. Entonces, y luego también tenemos acá la opción para quitar saltos, que es lo que nosotros habíamos ingresado anteriormente con el control más enter, ¿no? Entonces acá podemos habilitar eso. Y también acá tenemos lo que es no separar palabras. Por ejemplo, le vamos a dar ahí y vemos como acá en el texto me dice caja moldeada, dependí, y la otra parte me lo pasa a la otra línea. Entonces se ve, no se ve muy bien. Entonces lo vamos ahí a activar y listo. Ahí se ve mucho mejor. Y por acá, bueno, acá también tenemos para cambiar el tamaño de fuente, el color, la alineación y bueno, y otras opciones. Ahora veamos sobre la retícula. Como podemos ver aquí en nuestra área de trabajo, observamos unos diminutos puntos que nos permite trabajar de una forma ordenada cuando nosotros colocamos nuestros diferentes símbolos. Esta retícula tiene varias dimensiones. Aquí en la barra de herramientas podemos ver las diferentes opciones que tenemos de la retícula. Tenemos de la retícula A, B, C, D y E. ¿Qué es lo que nos quiere decir cada una de estas variantes? Bueno, básicamente se refiere a la distancia que existe entre un punto y otro punto. Por ejemplo, si seleccionamos la retícula A, vemos que los puntos, la distancia entre ellos es mucho más corta. Y si vemos acá en la barra de estado, aquí me está diciendo que la distancia es de 1 milímetro. Si vamos a la retícula B, si seleccionamos la retícula B, vemos que entre puntos la distancia se hace más grande. Y vemos acá en la barra de estado que la distancia es de 2 milímetros. Si seleccionamos la retícula C, ahí vemos también que la distancia se empieza a agrandar un poco más, ya que la distancia es de 4 milímetros. Si seleccionamos la retícula D, nuevamente la distancia se hace un poco más grande, ya que es de 8 milímetros la distancia. Y si seleccionamos la retícula E, la distancia es de 16 milímetros entre punto y punto. Entonces, bueno, estas son la retícula C, es la que mayormente es recomendable para poder trabajar, o bueno, es la más utilizada. Y aquí tenemos para nosotros poder visualizar o no visualizar esta retícula. Entonces podemos, si la mantenemos seleccionada, podemos visualizar la retícula, y si no, la desactivamos y ya no está ya no se visualiza la retícula, pero sigue trabajando en nuestra área de trabajo. Entonces lo vamos a activar y por ejemplo vamos a insertar un símbolo. Por ejemplo acá estos bornes simples, vamos a seleccionar y lo vamos a insertar. Entonces vamos a poner por acá, le vamos a decir así nada más, le decimos que sí, aceptar, y ahí lo vamos colocando. Listo. Entonces ahí estamos trabajando en la retícula C. Y por ejemplo, ¿qué pasaría si estuviera trabajando
en la retícula E, que es un poco mucho más grande los puntos, o en la retícula D. Entonces si yo quiero insertar, por ejemplo, otro símbolo y quiero conectarlo, por ejemplo, aquí, si observamos, yo sí lo puedo conectar a este punto 3, a este borne con asignación 3. Pero si yo quiero conectarlo al 2, no puedo conectarlo, ya que al tener activada esta retícula, lo que hace es que cuando yo acerco a un punto, ese símbolo se ubica en esos puntos. Entonces, al ver que no hay ninguna coincidencia con este borne de asignación 2, no voy a poder conectarlo. Entonces, para yo poder conectarlo, tengo que cambiar de retícula, por ejemplo, al de tipo C, y ahora sí ya puedo conectar. También podría de repente al de tipo B, y también ya puedo conectar incluso por acá de repente. Y si vamos al de tipo A, mucho mejor, ¿no? Me da una mejor resolución. Entonces ahí ya podría conectar, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, también bueno, vamos a dejarlo acá en la retícula C. Y acá yo también tengo otra opción que me dice activar y desactivar captura de retícula. Esto me quiere decir si yo quiero o no quiero que siga funcionando la retícula. Es decir, que yo al poner un símbolo se vaya y se ubique en ese punto. O que yo pueda manejarlo de forma libremente. Entonces, si nosotros lo desactivamos, entonces yo al momento de insertar un símbolo, vamos a seleccionar nuevamente el mismo símbolo. Si yo quiero seleccionarlo ahí, vemos que ya no se activa la autoconexión, y yo puedo ponerlo libremente en cualquier punto, como vemos por acá. Incluso si yo activo otra retícula, veo que ya no hace caso a ubicarse en cualquiera de los puntos. Entonces yo lo puedo manejar libremente. Listo, por ejemplo, yo lo puedo seleccionar ahí, pero no va a ser ningún tipo de conexión. Entonces yo tengo que volver a activar la retícula. Ahí ya lo tengo activada. ¿Y qué vemos acá? Que este punto, si yo lo quiero conectar, vemos que se mueve a la misma distancia a la que está activada la retícula. En este caso, que es de 2 milímetros. Entonces no voy a poder conectarlo a ninguno de estos bornes. Entonces, si yo quiero conectar, que nuevamente vuelva a pertenecer a la retícula, este componente, yo voy a seleccionar este componente, y acá tengo en la barra de herramientas esta herramienta que me permite alinear a la retícula. Entonces yo digo, voy a activar esto de acá, y vemos ahí cómo se ha alineado a la retícula, al punto más cercano. En este caso ha sido el de acá. Entonces ahí vemos cómo ya se alinea. Entonces, y de esta forma vemos cómo la utilidad de estas retículas. Otra opción, si nosotros queremos modificar estas retículas, tendríamos que ir a los ajustes del proyecto. Entonces tendríamos que ir acá en la parte, en la barra de herramientas, en ajustes, y vamos en usuario, en edición gráfica, y vamos acá en la parte de 2D. Aquí en la parte de 2D tenemos las diferentes retículas. Como vemos acá, teníamos para la retícula A de 1 milímetro, la retícula B de 2 milímetros, la retícula C de 4 milímetros, la retícula D de 8 milímetros, y por último la retícula E de 16 milímetros. Entonces acá yo puedo modificar de acuerdo al tamaño que yo crea conveniente, y simplemente le doy en aceptar, y así habríamos modificado ya las retículas. Otra herramienta también importante es acerca del manejo del zoom, ¿no? Yo puedo acá hacer zoom rápidamente, nada más con la rueda del mouse, acercarme y alejarme. Pero también tengo acá en la barra de herramientas otras opciones. Acá el de ampliar encuadre,
¿no? Y acá el de reducir el encuadre. O también acá tengo el encuadre para poder tener todo el encuadre de toda la página. Y como vemos que se encuadra toda nuestra hoja, nuestra página en toda el área de trabajo. O también yo puedo acá con un encuadre de ventana, en el cual yo selecciono y por ejemplo quiero ver esta parte y selecciono esto y me acerca hasta esa parte. Entonces esas serían los diferentes tipos de zoom o de encuadre que tendríamos para poder trabajar. Y también si en caso no se encontraran en esta parte, podríamos ir en la barra de menús, en la opción de ver y aquí en encuadre. Nuevamente acá tenemos las opciones, ¿no? El encuadre de ventana, el encuadre para ampliar el encuadre, reducir el encuadre y toda la página. Y ahí tendríamos todo el encuadre de toda la página. Ahora veamos sobre las visualizaciones. Las visualizaciones se refiere a todo aquello que nosotros podemos ver en nuestra área de trabajo, es decir, toda la información que nosotros consideramos importante dentro de nuestros esquemas, y también sobre cómo nosotros podemos configurarla. Para nosotros entrar a configurar las visualizaciones de cada componente, tenemos que entrar dentro de cada componente, es decir, a sus propiedades. Entonces vamos a entrar a uno de los componentes, por ejemplo este fusible percutor, hacemos doble clic y entramos a sus propiedades. Tenemos acá la pestaña, ¿no? de sus propiedades en general, y aquí podemos ver como por ejemplo su identificador o su IME visible, acá su IME completo, la designación de puntos de conexión, sus parámetros técnicos, que acá nosotros los podemos visualizar, acá el parámetro técnico y acá el IME visible. Luego también tenemos acá lo que es el texto de función, y bueno, acá otra información que por ahora no presenta, y por acá tenemos otras propiedades, ¿no? Si nosotros queremos agregar más propiedades, le damos aquí y buscamos las otras propiedades para asignar. Entonces, para nosotros ver lo que es respecto a la visualización, vamos aquí en la pestaña que dice visualización y tenemos acá también todas las propiedades que habíamos visto acá, ¿no? Y tenemos acá todas las propiedades. Estas son todas las propiedades que nosotros vamos a mostrar, todos los campos o los textos que nosotros queremos mostrar. Por ejemplo, acá tenemos la IME visible que vemos acá. Luego también tenemos acá la referencia cruzada. Luego tenemos acá lo que son parámetros técnicos. Los parámetros técnicos si tienen información y lo podemos ver acá. Luego está el texto de función y así tenemos los diferentes campos o textos para nosotros mostrar. Y todos estos campos, todos estos textos son parte de un grupo, están conformados como si fuesen un solo bloque. Y digamos que el principal de todos ellos es el que está ubicado acá, que es el IME visible. Aquí el IME visible podemos ver todas las propiedades. Acá tenemos todas las propiedades del IME visible. Y acá tenemos también las propiedades de posición. Y si nosotros vamos a otro texto, a otro campo, vemos cómo se van diferenciando en sus propiedades. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros queremos este texto de función, quiero sacarlo de ese bloque? Entonces para ello debo recurrir a la herramienta de desacoplar. Entonces acá yo selecciono el texto de función y aquí yo tengo la herramienta o la opción de desacoplar. Pero primeramente yo debo ponerlo al último, acá al último, y recién yo le voy a dar en desacoplar. Cuando yo le doy acá en desacoplar, me está diciendo como si yo estuviera creando un nuevo bloque y todas las propiedades, textos y campos que están debajo de él van a pertenecer a
digamos, por decirlo así, a este campo, ¿no? Va a ser, digamos, el principal. Entonces yo le voy a dar en aplicar y ahí vemos como ya se nota como que una diferencia, ¿no? Un alejamiento entre estos parámetros, estos textos y este texto diferente, ¿no? Y ahora, ¿para qué yo a veces lo quiero desacoplar? Bueno, una utilidad puede ser, por ejemplo, cuando ya no quiero mostrarlo acá y simplemente quiero mostrarlo a este lado, solamente esta información. Entonces para eso podría yo utilizar el desacoplamiento. Y ahí nosotros podemos cambiar, por ejemplo, el tamaño. Yo puedo decirle, por ejemplo, yo quiero que sea un poquito acá más grande. Le doy en aplicar y vemos ahí cómo ha cambiado, ¿no? Sobre el tamaño. También yo le puedo cambiar el color. Y acá en los tres puntitos puedo seleccionar el color que yo desee. Aquí nosotros tenemos lo que es la alineación. Luego también tenemos acá el ángulo. Por ejemplo, yo puedo decirle que yo quiero a un ángulo de 45 grados. Le doy en aplicar. Y ahí vemos cómo ahí vemos cómo va cambiando. Entonces vamos a seguir acá. De repente me parece acá que está un poco grande y le voy a poner acá de 2, por ejemplo. Le vamos a dar en aplicar y ahí vemos que se hace un poco más pequeño. Entonces vamos a volverlo un poco más pequeño. Le vamos a dar en aplicar, aceptar y ahí lo tenemos. Ahora, por ejemplo, si yo quiero también que este texto, esta propiedad, acá lo tenemos que sea invisible, le hemos puesto que no. Y si yo quiero ponerle que sí, ahí le damos que sí, le damos en aplicar y le damos en aceptar. Y como vemos, yo aún lo puedo observar, pero es porque nosotros acá tenemos activado que se vean los elementos invisibles. Entonces si yo lo desactivo, ahí ya no lo puedo visualizar. Para volverlo a visualizar, puedo ir acá en ver y visualizar elementos invisibles, o también presionando la tecla U. Y ahí vemos cómo ya se vuelve a visualizar. Entonces vamos a las propiedades nuevamente. Al texto de función le vamos a decir que no esté, que siempre esté visible, ¿no? Le vamos a dar en aplicar y listo. Acá lo vamos a poner que esté a 0 grados. Le damos en aplicar nuevamente. Y bueno, y ahí también tenemos, acá nosotros podemos cambiar la fuente también, el fuente de texto, si queremos que sea negrita, cursiva, subrayado. Y aquí también nosotros tenemos lo que es la distancia entre líneas. Por ejemplo, vamos a pasar parámetro técnico, lo vamos a pasar al bloque de abajo, ¿no? Que siga esa jerarquía, le vamos a dar en aplicar y vemos como ya se ha pasado en la parte de abajo. Ahora yo acá, en la función de texto, yo le voy a cambiar la distancia entre líneas. Yo quiero ponerle que sea, por ejemplo, doble. Y le vamos a dar en aplicar. Y vemos ahí cómo se han alejado un poco más. Y acá yo también puedo cambiarle para esta propiedad de los parámetros técnicos. Y en el de texto de función le vamos a volver a regresar en simple. Y le vamos a dar en aplicar y listo. Y así podemos seguir viendo todas las propiedades. Algo importante acá que tenemos que ver, bueno, acá también tenemos lo que son las valor unidad. Por ejemplo, si yo quiero que me muestre alguna unidad, por ejemplo el ángulo o los radianes o alguna de esas opciones. Lo otro importante es acerca de la posición. Esto de repente es lo más importante de todo, porque tal vez es con lo que más vamos a estar manejando acerca de la posición. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, lo que es el parámetro técnico y nos da las siguientes coordenadas, que la coordenada en X, es decir, que se va a mover en el eje X, y la coordenada Y, que se va a mover en el eje Y. Si yo le empiezo a dar, por ejemplo, acá, bueno, ya que he seleccionado solamente parámetros técnicos, como vemos acá yo no puedo modificar. Entonces esta es una de las propiedades que yo no puedo modificar
cuando no estoy seleccionando un texto o un campo que no es el principal. Entonces, para yo modificar, tengo que seleccionar el campo principal. Y ahora sí, ya puedo modificar. Por ejemplo, ahí lo vamos a seleccionar, vamos a ponerle ahí 0 en la coordenada de X, y le doy en aplicar. Y vemos cómo se me ha desplazado hacia la derecha. Entonces vamos a regresar, por ejemplo, vamos a ponerle menos 9.5 ahí, y le vamos a dar en aplicar. Y ahí vemos cómo se me ha desplazado hacia la izquierda. Nuevamente acá en la coordenada Y vamos a modificar acá, voy a ponerle 0 por ejemplo, ahí 0, y le doy en aplicar y vemos cómo se me ha desplazado hacia la parte de arriba. Ahora yo le voy a poner ahí menos 1, le doy en aplicar y se me ha desplazado hacia la parte de abajo. Vamos a ponerle un poco más, le doy en aplicar y listo. Ahí vemos cómo se me ha desplazado. Cuando yo le pongo valor negativo se me desplaza hacia abajo, y si es positivo se me desplaza hacia arriba. Y por acá también nosotros tenemos lo que es el valor predeterminado de acople con respecto acá, porque si yo selecciono un valor o un parámetro que está acoplado, nosotros ya no lo podemos modificar. Como vemos acá, se me deshabilita. Entonces yo tengo que seleccionar un punto, un texto principal, y ahí sí ya tengo yo las opciones. Luego tenemos acá también lo que es el centrado de bloque, centrado en bloque, como yo quiero que todos esos componentes, todos esos elementos que pertenecen al bloque, cómo estén distribuidos o cómo estén relacionados. Y bien, entonces yo puedo ir así modificando las diferentes propiedades de cada uno de los campos. Y por ejemplo, si yo quiero, vamos a ponerlo de acá para la parte de arriba, vamos a darle en aplicar. Ahora si yo quiero selecciono varios campos, y vamos a cambiarle, por ejemplo, acá la fuente, le vamos a decir que yo quiero que sea de, por ejemplo, 3 milímetros. Se van a cambiar a todos los campos que yo he seleccionado. Le vamos en aplicar y vemos ahí cómo se me cambia. Entonces le vamos a cambiar nuevamente acá, le vamos a decir que sea solamente de 1 milímetro. Le doy en aplicar y ahí vemos cómo nuevamente cambian a todos los campos que yo he seleccionado. Y así nosotros tendríamos cómo nosotros modificamos esas visualizaciones de cada componente. Y también, por ejemplo, si yo quiero que esta misma configuración, que yo he realizado, yo la puedo acá guardar y ya me aparecería acá, ¿no? Yo simplemente le doy un nombre y ya me aparecería. El caso que yo lo voy a utilizar nuevamente para más adelante o para diferentes proyectos. También, si yo quiero que este mismo formato se aplique acá, yo voy a seleccionar este componente y le voy a decir acá en copiar formato. Luego selecciono el componente que yo quiero copiar y luego acá voy y le pongo acá en asignar formato. Y ahí vemos cómo tienen el mismo formato. Y así es como ya estaría asignándole el formato que yo he creado en otro componente.